Muy bien, quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por estar ahí conectados. Espero que el Señor hoy hable a su vida, que haya una palabra que toque su corazón y que le lleve al entendimiento de que vivir con Cristo es lo mejor que nos puede suceder. Muy bien, querida iglesia, vamos a hablar hoy acerca de llamado a permanecer. Somos llamados a permanecer. En la vida cada persona tiene un propósito determinado. Dios lo creó con propósito. Dios tenía un plan determinado para cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Él, cuando nos crea con ese propósito, nos da la oportunidad a cada uno para que podamos realizar ese propósito. No es coincidencia el hecho de que usted haya nacido en el país en el que nació, en la familia en la que nació y en la circunstancia en la que nació. ¿Sabe? David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y esto nos da señal de que Dios estaba formándole en el vientre de su mamá y claro, tenía un propósito con él. Sabía que algún día él iba a llegar a ser rey. Si él aceptaba, evidentemente, los designios del Dios, lo que Dios había preparado para él. Creo que usted y yo también tenemos ese propósito, el propósito de ser hijos de Dios fructíferos, de ser hombres y mujeres que van a llegar a hacer cosas extraordinarias para el reino de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Saben? En la Biblia hay muchos pasajes que nos dejan ver esto de forma muy clara. Pero hoy quiero usar un pasaje muy conocido donde Jesús nos deja ver el rol de cada uno de nosotros y que tenemos que tenerlo bien claro en nuestra vida. Este pasaje habla de Jesús, habla de Dios el Padre y habla de nosotros. Diga conmigo, Jesús, Dios el Padre y nosotros. Así que vaya conmigo rápidamente al libro de Juan, capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera. Está Jesús hablando a sus discípulos. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tremendo pasaje. Pudiéramos hablar varios temas acerca de este pasaje, pero hay algo que es muy claro y es que Jesús nos deja ver una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una representación de las cosas que tienen un significado simbólico. Esto es una alegoría. Él toma algo que la gente conoce, una vid, para explicar una profundidad espiritual muy quizás compleja para algunos, pero explicada de esta manera es muy simple. Y nos deja ver varias cositas. Número 1, Jesús habla que Él es la vid verdadera. Es símbolo, ¿verdad? Él representa su vida como una vid. Una vid, ¿qué es una vid? Bueno, es el árbol que da las uvas. Y Él representa su vida como eso. Pero dice también que los creyentes, en este caso usted y yo, somos las ramas, los pámpanos del árbol. Él es el árbol, nosotros somos las ramas. Y es importante que usted capte esto, porque al simbolizar esto de que Él es el árbol y que usted y yo somos las ramas,
quiere decir que las ramas dependen del árbol, no al revés. Hay gente que cree que si deja de seguir a Jesús, el evangelio se va a pique. Hay gente que piensa eso. Hay gente que dice, no, si yo no voy a la iglesia, se cae la iglesia. Espérese. Usted es una rama, un pámpano. Pero también dice el texto, en los primeros versículos, que Dios es el viñador. Es aquel que está como responsable para que el árbol crezca de la manera correcta, para que el árbol pueda dar fruto y que el árbol dé la mayoría, o sea, la máxima capacidad de fruto posible. Por lo tanto, Él es el responsable de cortar las ramas que no dan fruto para que pueda la savia llegar a esas ramas que sí dan fruto. Una de las cosas que aprendí en estos días acerca de jardinería es que hay que cortar las ramas que no dan flores para que las que sí están dando puedan dar su máximo potencial. Yo pensaba que no, dije, déjenla ahí, pero es que empiezan a secarse y entonces el árbol empieza a perder fuerza. Y es curioso que Jesús use este ejemplo. Dios espera, sin duda, que cada rama dé fruto. Creo que es el objetivo de que Jesús explicara esta alegoría, ¿verdad? De que le explicara de una manera tan simple a sus discípulos que debemos dar fruto. Pero es importante darnos cuenta que Él es el árbol. Nosotros, siendo tipo de pámpanos, que es lo segundo que le quiero conversar, Él dice que hay ramas que dan fruto y hay otras que no dan fruto. Los que no dan fruto son los que dejan de permanecer conectada a la rama. En este caso, los que no permanecen en la fe en Cristo y en su amor por el Señor. Es muy fácil que quizás nosotros como creyentes en algún momento nuestra fe comience a flaquear. Lo complejo es que dejamos de amar a Jesús. Y ¿sabes qué? Nuestra vida espiritual se va secando. Se va extinguiendo. Los que no dan fruto viven sin tener un temor a Dios. Viven sin tener a Dios presente. ¿Pasa esto con algunos hermanos en la iglesia? No lo estoy explicando yo, lo está explicando Jesús. No tienen a Dios presente. Se acuerdan de Dios el domingo. Y algunos ni vienen a buscarlo. Terrible eso. Y después dicen, Dios y yo. Curioso, ¿verdad? Los que no dan fruto son los que no se mantienen en una actitud de arrepentimiento continua. Ya les da igual, han endurecido su corazón, su conciencia. ¿Y sabes qué? Su conducta empieza a ser un tanto desviada de cómo Jesús nos enseñó que debía ser nuestra conducta. Siempre viven justificando su conducta. Estos son cortados y rechazados, dice Jesús. Pero hay otros que dan fruto. Diga conmigo, yo soy de los que dan fruto. Estos que dan fruto, número uno, permanecen en la fe y en el amor de Cristo. Son aquellos que tienen una conciencia clara que se han convertido en uno con el Señor. Viven constantemente creciendo en todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Viven en un constante crecimiento, se ocupan en crecer en Dios, se ocupan en crecer, en aprender, en saber más. Quieren más del reino. Tienen un arrepentimiento genuino. ¿A qué me refiero con esto? Que no se andan autojustificando como algunos lo hacen. Queridos hermanos, el que se justifica no se ha arrepentido genuinamente. Cuando alguien a usted le va a pedir perdón y empieza diciéndole, no, es que tú sabes que yo, ese no se está arrepintiendo, ese se está autojustificando. Y con Dios nos cogemos esa. Ay, solté una dominicanada por ahí. Pero con Dios no podemos ser así. Dios conoce la intención de nuestro corazón, sabe
a profundidad cuando nos estamos arrepintiendo verdaderamente. ¿Sabe? El hijo pródigo, por ejemplo, usted no ve que él llegó diciendo, no, que yo era joven y que gasté toda la plata, pero usted sabe que la inexperiencia. No. Como dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Esta es una actitud correcta a la hora de nosotros arrepentirnos. Pero la persona que se arrepiente y detrás de ese supuesto arrepentimiento lo que quiere es autojustificarse, no se ha arrepentido. No se engañe usted ni pretenda engañar a Dios. ¿Lo entendió? Amén. Así que los que dan fruto se arrepienten genuinamente. Se les nota la transformación. Se parecen cada día más a Jesús. Amén. Aleluya. Dígale a su vecino, yo digo que hoy te parece un poquito más a Jesús. ¿Sabe algo? Que también menciona el texto, ya hablé de Jesús, hablamos de las ramas o los pámpanos. Ahora habla del Padre, que es el labrador. Su labor es la poda, es limpiar a fin de que cada rama lleve fruto. Algunos de nosotros quizás puede preocuparse mucho por este punto de dar fruto. Pero la verdad de lo que Jesús nos está enseñando hoy es que esto es natural cuando permaneces en él. El problema es cuando no permaneces. Y hoy mi intención es mostrarte que debes permanecer y que esa responsabilidad no cae sobre otras personas, cae sobre ti. ¿Saben? Dios es el que cuida del árbol para que el árbol dé los frutos. ¿Y qué hace? Lo poda. Corta lo que no sirve. Así es. A algunos de nosotros no les gusta que Dios le corte lo que no sirve. Hay amistades que no son buenas para ti y Él tiene que cortar. Pero tú insistes en estar con ella. ¿Le ha pasado a alguno? Sí. Hay relaciones que de verdad, ya Él te lo ha hecho ver 1, 2, 3, 500 veces que no son favoritas. Hay que cortarla. Les quita todo aquello de lo que la savia, a lo que la savia le está estorbando, para que ellos puedan llevar fruto. Quiere decir que los limpia. La palabra nos limpia. Amén. Y corta todo lo que a nosotros no nos conviene. Amén. La palabra de Dios nos enseña. Amén. ¿Saben? Me gustaría que tú pensaras ahí un momentito. ¿Qué cosa hay en tu vida que la palabra o Dios a través de su palabra te está diciendo que quites? Te está diciendo que, hey, corta. ¿Sabe que en algún momento yo tuve que corregir mi lenguaje? Porque cada vez que el lenguaje cómico que rozaba un poco casi lo grosero, que era mi vida habitual antes de tener a Jesús, cada vez que yo decía algo raro, ay, el Espíritu Santo me hacía saber que no se dice. Hay algunos chistes que decimos que deberíamos ir cortando, porque hay chistes que a Dios no le agradan. Hay cositas que hay que ir acomodando. Hay grupos en el móvil que debemos ir saliéndonos, porque lo que ponen por ahí es grosería y más. ¿Sí o no? ¿O es solo a mí que me ha ocurrido eso? Ah, bueno, genial. ¿Sabe? El fin de todo esto, o el propósito del Padre, es que demos frutos. En primer lugar, marca el fruto del Espíritu, que habla Gálatas 5, versículo 22. Habla de amor, habla de gozo, de paz. A ver. Gálatas 5, 22. Mire esto, dice, mas el fruto es amor. Diga ese segundo con gozo. Aleluya. ¿A qué vino usted? A gozarnos. Aleluya. No a estar triste, hermano. Aleluya. Si algo produce estar en Dios, es amor y gozo. Y luego dice paz
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Siguiente, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe? Usted experimenta este fruto. Es el primer fruto que vas a empezar a experimentar cuando la savia del Espíritu está fluyendo en tu vida. Amén. Pueden haber dificultad, pero usted tiene paz. Amén. Puede estar la cosa como esté, pero usted está gozoso, hermano. ¿Por qué? Porque es un fruto que no depende de la rama. Depende de que esté conectada la rama a la savia. Si está conectada, lo va a producir. ¿Sí o no? Y luego hay otro tipo de frutos que luego más adelante hablaremos. Pero ahora voy a centrarme en lo que quería hablarle hoy incisivamente, y es la responsabilidad de permanecer en él. Jesús dice de forma muy categórica en el versículo 4 de Juan 15, permaneced en mí. Lea esto. Permaneced en mí. ¿No le suena como a una orden? Como a un mandato. Permanezcan. Dándonos a entender que no es una responsabilidad vital del árbol, sino de la rama. Está en la actitud del creyente permanecer. Decir, yo he decidido permanecer. He decidido seguir a Cristo. Pero no dice solo que permanezcamos en Él, sino dice, y yo en vosotros. Porque pudiéramos decir, vale, yo permanezco, quiero que tú permanezcas en mí. ¿Vale? Pero debo darle lugar para que Él lo haga. No sé si me están entendiendo. Amén. Debemos dar la oportunidad de que Él de verdad permanezca en nosotros. Y es quitando todo lo que pueda estorbar eso, que evidentemente el Padre nos va a ayudar. Y dice Jesús, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneced en mí. Queridos hermanos, la palabra permanecer aparece 7 veces, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. En todo el capítulo aparece 11 veces relacionada. Permaneced, permaneced, permaneced. Pareciera que Jesús está metiéndole fuerza a que el creyente permanezca. ¿Por qué? Porque es muy fácil distraerse y salirse del cristianismo. Es muy fácil, hermano. Basta que usted un domingo no venga a la iglesia y el próximo ya no quiere tanto. ¿Sabe? Somos muy cambiantes. Nosotros, yo no sé si eso le ocurre a usted, pero casi todos nosotros solemos tener poca disciplina en el permanecer. Y por eso Jesús se esfuerza. ¿Cuántos propósitos escribió usted en enero del año que estamos? Aleluya. ¿En cuántos permaneció? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Apreté la llaga ahí. Porque hay que escribirlo ahora en enero otra vez. Ya en breve hay que escribirlo, ¿verdad? Pero ¿saben? Cuando uno no es constante o permanente en lo que se propone, genera inseguridad en las demás personas. Quiero hablarlo de esta manera. Por ejemplo, yo espero que mi esposa permanezca amándome siempre. ¿Sí o no? ¿Usted espera eso? Porque eso genera en mí seguridad. Y viceversa, ella espera que yo me mantenga amándola. Y esto es una decisión que uno debe tomar. Usted espera que el jefe de su trabajo permanezca teniéndolo en su empleo. ¿Sí o no? Porque da seguridad. En cambio, aquellos que no son constantes, que no permanecen, generan lo contrario a la seguridad, que es inseguridad. ¿Sabe algo? La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Eso nos da seguridad. No hay un día que Él diga, bueno, hoy amo menos yo al señor Carlos o a Miller. No, Él nos ama siempre porque Él es el mismo, Él no cambia. En cambio nosotros sí vivimos cambiando. Así es. ¿Saben? Me llama tanto la atención que cuando uno
recibe a Jesús por primera vez, esto es un hambre voraz por estar en las cosas de Dios. Hermano, usted se apasiona, disfruta, goza cada momento, cada instante con Dios. Pero pasa algo y es que dejamos de permanecer en ese primer amor. Y nos vamos como enfriando. Y la responsabilidad de mantenernos ahí es nuestra, no es de Dios. Así es. Por eso Jesús le dice a una de las iglesias, creo que a la de Efesios, si mal no recuerdo, dice, una cosa tengo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Yo te pregunto, ¿amas a Dios igual que el primer día que lo conociste o ya se ha ido enfriando el amor? Te pregunto, es una pregunta un poco personal, pero Aleluya. es oportuna, ¿verdad? Saben, la vida cristiana se debe vivir apasionada Amén. y feliz, gozosa. Aleluya. Pablo se atrevió a decir, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. La Biblia se atrevió a decir que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe por qué dejamos de permanecer y gozarnos en Dios? Porque le vamos dando lugar a otras cosas en el corazón. ¿Sabe que Dios nos invita a permanecer? Y permanecer no de cualquier manera. Permanecer en Él y Él en nosotros. ¿Sabe? Descubrí en el tiempo de ser cristiano que muchas de las personas dejan el primer amor porque se empiezan a enamorar de otras cosas. Y esto es feo. Le empiezan a dar lugar a cosas del mundo, de las cuales Dios nos rescató y nos sacó. Como empezamos a pasar más tiempo con otras cosas que con Dios, empezamos a enamorarnos más de esas cosas. Y son distractores fuertes. Y que espero que hoy el hortelano, el labrador, corte de forma muy sabia en tu corazón. Permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. En nuestro caso, por la eternidad. Es mantenerse sin cambio en una siendo determinado en una condición o en una situación. Cuando usted decidió abrazar a Jesús, lo decidió una vez y para siempre. En la mente de Dios no se concibe que usted hoy lo tenga y mañana no lo tenga. Usted se determinó, hermano. ¿Sí o no? Cuando usted se casa, espera que su esposa sea para usted siempre. ¿O no? ¿O usted quiere que lo deje, que busque otro esposo y que después se deje de ese otro y que después vuelva a usted? Eso como que no cuadra. Una vez usted reciba la salvación o ha recibido la salvación, Dios empieza a darte el poder para que tú empieces a permanecer en Él. Es una orden que Él dice en este versículo, permaneced en mí y yo en vosotros. Él nos pide que seamos uno con Él. Y saben, hay una manera muy simple de ser uno con Él. Y Él nos enseñó. Es amando su palabra y obedeciéndola. No existe otra manera. Nosotros no tenemos por nuestros propios medios la capacidad de permanecer en Él, a menos que Él, a través de su palabra, nos ayude. Solo permaneciendo en Él y en su palabra podemos dar fruto. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Las palabras de Dios tienen que estar grabadas en nuestro corazón. Amén. Tenemos que ser uno con ellas. Amén. ¿Saben? Este es el gran secreto de permanecer en Dios. No es tan difícil. No es tan complejo. Es fácil. Pero debemos saberlo. Amén. Y yo me pregunto, ¿tu vida hace consonancia con su palabra?
¿O hay cositas que arreglar? Pues entonces diga conmigo, el hortelano está cortando lo que hay que arreglar. Aleluya. ¿Sabe? La responsabilidad de permanecer conectado a Cristo depende de nosotros. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué condiciones debemos tener en cuenta para permanecer? Número uno, ya les dije, guardar la palabra y que ella guíe nuestra acción. Que ella sea la regla de nuestra fe y nuestra conducta. Mi amado, hoy le animo a que no haga nada que esté fuera de la palabra. Amén. Y que cuando vaya a tomar una decisión, por favor, vaya a la palabra. Amén. Diríjase por la palabra. ¿Qué haría Jesús? Vamos a buscarlo. ¿Saben por qué quedó grabado ahí? Porque Él quería que tú la tuvieras. Amén. Cuando te vuelves uno con su palabra, el Espíritu Santo fluye en tu vida de una manera muy especial. ¿Sabe? Cuando eres uno con la palabra, mantienes una comunión constante con Cristo y obtienes la fortaleza que viene de Él. Pero es cuando estás conectado a su palabra. Amén. La palabra no es solo para memorizarla, sino es para obedecerla y permanecer en ella. Santiago dijo, y lo dijo de una manera muy categórica, no seáis oidores olvidadizos de la palabra, porque hay quien se conoce la Biblia de tapa a tapa, pero obedece el 5% de lo que ella dice. Debemos ser hacedores de ella, ¿sí o no? También Santiago se atrevió a decir que no seamos como aquellos que son fluctuantes, llevados de un lado y por otro, sino que debemos ser determinados. Porque el que es inconstante en sus caminos, que es la expresión que él utiliza, no espere nada de Dios. Y saben, algunos de nosotros hemos esperado muchas veces cosas de Dios, pero hemos sido inconstantes, no hemos permanecido. Así es. Ahora viene lo que dicen, ay, sí, pero es que el Señor sabe que yo soy débil. Autojustificación. Ay, que el Señor sabe que yo lo he intentado todo. Hermano, déjese de eso. Se justifique. Aleluya. Diga conmigo, el hortelano está cortando. Aleluya. Amén. ¿Sabe? No hay excusa que valga. Amén. Dios, sin duda, hoy nos invita a una relación activa y creciente con Él. No una relación pasiva. El cristiano debe tener este tipo de relación que es activa y que es creciente con Dios. Amén. Lo siento, no creo en un cristiano que tiene una relación pasiva con Dios, que no crece. Pienso que todavía no le ha amanecido. No ha comprendido el Evangelio. El Evangelio tiene el poder Amén. de hacer que crezcas Amén. en todas las áreas de tu vida. Amén. ¿O no dice la palabra que la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento? ¿Eso qué es? Crecer o descrecer hasta que el día es perfecto. Está hablando que Dios está responsabilizándose de hacerte crecer si mantienes una relación de unión con Él. Amén. ¿Usted está entendiendo esto? Amén. ¿Y de quién es la responsabilidad? Nuestra. ¿De qué? De permanecer. Le va a costar permanecer. No es fácil permanecer, pero es la clave para tener éxito en la vida. Amén. Permanecer, querido hermano. ¿Saben? Hay tres importantes enseñanzas que quiero resaltar aquí. La responsabilidad de permanecer cae sobre nosotros. Permanecer en Él resulta en la morada permanente de Él en nosotros a través del Espíritu Santo. La consecuencia de dejar de permanecer en lo que hemos creído es que nos falta fruto. Y yo te quiero hacer una pregunta aquí que cabe en el lugar. ¿Consideras que tu vida es fructífera en Dios? ¿Considera que después de conocer a Jesús estás dando el fruto que Él espera? Esto es importante que te responda. Porque ¿sabes qué? Dice aquí Jesús que Dios es el labrador y el que no da fruto lo cortará.
¿Es justo que lo corte? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué es justo? Porque está siendo inservible. Número 1. Número 2, no le interesa. Aleluya. Número 3, se está robando los nutrientes que deberían ir para el que sí da fruto. Es curioso esto. Hay un resultado en permanecer. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dice el versículo 7. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta sí nos encanta. Ay, yo quiero que Dios me dé todo lo que pida. ¿Y los frutos para cuándo? ¿Cuándo vamos a dar fruto? ¿Cuándo vamos a empezar a funcionar como debemos? Porque estos resultados son para los que sí están deseando dar fruto. ¿Saben? Pablo lo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, esto también segará. Jesús se atreve a decir en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no fruto, que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Todo esto, querido hermano, lo que le estoy explicando, es para que usted hoy despierte el deseo de permanecer en Él. Amén. De que debes gozarte y deleitarte en Dios. Amén. Aleluya. Porque cuando eso ocurre, Él se involucra en los deseos de tu corazón. Amén. Él se involucra en responder lo que hay en tu corazón. Jesús lo prometió. Jesús dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo. Y todo es lo que queráis y os será hecho. Amén. Y dice algo importante, porque no es solo el hecho de que Dios te complazca, es el hecho de que Él se glorifica por medio de complacerte a ti. Amén. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este seáis así nos deja ver claramente que Él no quiere otro tipo de discípulos. Aleluya. Que no se le puede llamar discípulo a alguien que no es así. ¿Usted lo está entendiendo? Amén. Aleluya. ¿Sí? Yo no sé qué provoca esto en tu corazón. Pero ¿sabe? Saber que podemos pedir lo que queramos y que Dios va a responder debería producir gozo. Amén. Saber que nuestras oraciones serán contestadas debería producir gozo en nuestro corazón. Saber que el Padre va a ser glorificado con mi conducta debería traer gozo a nuestro corazón. Ser un verdadero discípulo de Jesús debería traer gozo en nuestro corazón. Amén. Y dígale a su vecino, esto no depende de otra persona, No depende de otra persona. depende de ti. Depende de ti. Dígale, fuiste llamado con propósito. Fuiste llamado con propósito. Fuiste llamado a tener resultados. Fuiste llamado a tener resultados. Fuiste llamado para dar frutos. Fuiste llamado para dar. Fuiste llamado a permanecer. Fuiste llamado a permanecer. Fuiste llamado a ser un verdadero discípulo. Fuiste llamado a ser un verdadero discípulo. Fuiste llamado a vivir en victoria. Fuiste llamado a vivir en victoria. Aleluya. Fuiste llamado Fuiste llamado a vivir como Jesús lo a hizo. vivir como Jesús lo hizo. Amén. Aleluya. Ponte de pie si eres tan amable. Ay, eso merece un aplauso. Y usted que está aquí observándonos a través de la pantalla, Jesús hoy quiere que tomes una decisión y permanezcas en Él de todo corazón. Si hay cosas que hay que arreglar, por favor, pídele al Padre, que es el hortelano, que quite todas las ramas que Él ve que te están impidiendo dar fruto. Lo primero que debes hacer, si no tienes a Jesús en tu corazón, es recibirlo. Y lo segundo, permanecer en Él. Así que haz esta oración corta conmigo y si alguno está en este lugar y desea hacerla, por favor repítala conmigo. Diga conmigo o diga después de mí, Señor Jesús, hoy reconozco que he sido un pecador y que he vivido alejado de ti. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, Señor. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida
y que nunca más sea borrado. Que si parto de esta tierra, te vea a ti con los brazos abiertos en el cielo. Quédate conmigo, Señor, desde hoy y para siempre. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor, busque una iglesia cerca donde usted vive. Si estás en París, sería una oportunidad única y extraordinaria de que nos visite. Pero si no estás aquí en esta ciudad y estás en otra ciudad, busca una iglesia donde te puedan enseñar a mantenerte firme en Dios, a permanecer en Jesús. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.